Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Hoy queremos cerrar el tema sobre la importancia del amor en el creyente. Hoy, al cerrar este tema, veremos cómo debemos tener esa actitud correcta, constantes en la disposición de amar y algunos aspectos prácticos que nos ayudan a evidenciar el mandato de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Presta atención a la cuarta parte del tema, la importancia del amor en el creyente. En sexto lugar, hemos dicho que debemos amarnos como familia, debemos honrarnos, debemos ser diligentes, debemos tener buena actitud, debemos gozarnos en nuestra esperanza. En sexto lugar, debemos soportar el sufrimiento. Mira lo que dice el texto, nos habla de esperanza, mira más allá del presente y ahora nos dice que debemos soportar el sufrimiento. ¿Sufridos en qué? Dice el verso 12, la segunda parte. Sufridos en la tribulación. El amor genuino, escúcheme bien, nos ayuda a soportar. Muchas veces la capacidad de perseverar viene del estímulo que recibimos de aquellos que nos aman y que nos animan y que nos dicen, sigue adelante. Es triste cuando alguien está desanimado, solo y ahí queda, sin nadie que le pueda apoyar. Es triste cuando tú tienes esa actitud de falta de compromiso, cuando estás solo. ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién te puede animar? Y debemos aprender a sufrir y enfrentar la tribulación con gozo, sufridos en la tribulación. Y el pueblo del Señor es vital en esto. ¿Recuerdas Hebreos en el capítulo 11, la gran galería de los héroes del Señor? No todos hicieron grandes hazañas. Muchos fueron aserrados, encerrados, fueron asesinados, pero fue más grande que su sufrimiento, su martirio. Luego en el capítulo 12, el escritor a los hebreos nos dice lo siguiente: teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Como que esos santos que corrieron en el pasado, esos testigos del pasado, en el presente hoy nos están diciendo, levántate, ponte de pie, sigue adelante, Dios está contigo. Y qué interesante que es poder tender un brazo, abrazar a un hermano y decirle, hermano, estoy contigo en tu necesidad, en tu lucha, cuenta conmigo, cuenta con mi amor práctico. ¿Qué necesitas para poder ayudarte? La pregunta es, ¿soy un creyente que transmito ánimo, estímulo a los hermanos? ¿O soy una persona que continuamente estoy siendo de tropiezo, quejándome, criticando a los demás? ¿Qué tipo de creyente eres? Debemos gozarnos en nuestra esperanza y debemos soportar en el sufrimiento, no solamente nosotros, sino ayudar a otros en estas áreas. Un creyente que vive quejándose de los demás podrá saber mucho de Biblia, pero es un creyente carnal, es un niño espiritual que aún no ha madurado. Si tú avanzas en el libro de Romanos, en el capítulo 15, puedes observar en el versículo 1 lo siguiente: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, no tener siempre la razón, no pretender tener siempre la razón o querer siempre cambiar a los demás. Los que somos fuertes debemos aprender a soportar las flaquezas de los débiles. Son los niños quienes están continuamente peleando y continuamente se están acusando, poniendo quejas el uno del otro, no los creyentes maduros. Debemos aprender a soportar las dificultades en confianza en el Señor y seguir el gran ejemplo del apóstol Pablo. Mira conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 6, verso 7, el gran consejo de Pablo cuando a veces tenemos conflictos. Observa, 1 Corintios en el capítulo 6. Verso 7 dice lo siguiente: así que, a modo de una conclusión,
Por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Es decir, creyente dándose de cabeza duro, peleándose unos con otros, enemistándose, ya es una falta delante de Dios. Pablo pregunta lo siguiente, una pregunta retórica para llevarnos a la reflexión. Vuelvo a leer el texto, 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Mira lo que dice Pablo. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, ¿por qué no mejor agachas tu cabeza en un acto de humildad y das un paso atrás? Sufridos en medio de la tribulación, debemos soportar el sufrimiento. Séptimo lugar, verso 12, siguiendo con el texto, constantes en la oración. Me encanta esta exhortación en versículo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y agrega, constantes en la oración. El término constante significa con firmeza, perseverante, tiene la idea de ocuparse fielmente en algo. Esta oración tiene que ver con intercesión. Esta oración tiene que ver con clamar por el pueblo de Dios. Pero cuidado, que nuestra oración debe ser con fidelidad al Señor y pidiendo al Señor, intercediendo por la necesidad de la otra persona. No levantamos un teléfono para averiguar los problemas de otros, para saber qué le está pasando. Tomamos los pedidos de oración porque queremos, como dice Gálatas capítulo 6, verso 2, aprender a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es interesante que la iglesia del primer siglo, voy a leer en Hechos capítulo 1, verso 14, observa lo que vemos acá, un gran ejemplo de los primeros creyentes. En Hechos capítulo 1, verso 14, dice lo siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, y agrega, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí vemos a los 120 antes del día de Pentecostés que están perseverando. Hay oración, hay unidad, oran unos por otros. Queridos, hay creyentes que en toda su vida como hijos de Dios nunca han asistido a un culto de oración. Nunca han participado de una media vigilia de oración. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no les interesan los demás, contrario a las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? Constantes en la oración, perseverando siempre en la oración. Escúchame bien, manifestamos amor, orando por el pueblo de Dios. Por eso creo tan necesario el devocional diario que tenemos. Usted en el devocional día a día encuentra pedidos de oración. Los hermanos están pidiendo, hay necesidad por ellos, por su entorno familiar, por sus hijos, por otras personas. Hay tantos hermanos en necesidad que están solos o solas, que tienen problemas familiares, que han sido abandonados, que han sido abusados, que tienen necesidades. Y lo mejor que podemos hacer por ellos es orar los unos por los otros, ser activos en esto. Acción práctica. Es por eso que encontramos que debemos amarnos como familia de Dios, debemos honrarnos, debemos ser diligentes, debemos tener siempre buena actitud, debemos gozarnos en nuestra esperanza, animando a otros, debemos soportar el sufrimiento y soportar también a otros, debemos ser constantes en la oración. Uno más, octavo, debemos ser, verso 13, generosos. Mira lo que dice el verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos. Cuando mostramos amor genuino, nos damos cuenta de la necesidad que tienen los hermanos. Y esto nos mueve a ayudar, a suplir, porque nos necesitamos los unos a los otros. Es interesante, el término compartiendo o compartir es la palabra tan conocida que koinonía. Y koinonía significa tener algo en común. Prácticamente participamos de lo que Dios nos ha dado. Bíblicamente, de lo que Dios me da, yo debo compartir con otro. Nuevamente el ejemplo de la iglesia del primer siglo. En Hechos, en el capítulo 4, verso 32 al 37. Hechos capítulo 4, verso 32 al 37, dice lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma.
Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Capítulo 4, verso 34. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos acá el corazón generoso del pueblo de Dios para suplir necesidad. Hay un proverbio, que es el capítulo 11, verso 24, que dice lo siguiente: hay quienes reparten y les es dado más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Tienen, pero son pobres. En el libro de Apocalipsis se habla de una iglesia que se jacta de ser rica, de tener, pero la verdad está en pobreza. De esta forma se cumple el principio de 2 Corintios capítulo 9, verso 6. El que siembra generosamente, generosamente también va a recoger. Y el que siembra escasamente, también escasamente va a recoger. Hoy, más que nunca, necesitamos apoyar la obra de Dios. Presta atención y abre tu Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 16, el consejo de Pablo para poner en práctica tu deber y mi deber de ser generosos. En 1 Corintios, en el capítulo 16, versos 1 y 2, observa la enseñanza del apóstol Pablo. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice Pablo: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cuál es la orden? Verso 2: cada primer día de la semana. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, primero, recibían salario e ingresos semanalmente. Primero es cuando entra dinero, el primer día de la semana. Cada uno de vosotros, todo creyente, debe ser fiel administrador y debe ser generoso con la obra del Señor. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿qué debe hacer? Ponga aparte algo. Tiene que ver con separar. Yo recibo mi dinero, recibo mi ingreso e inmediatamente separo algo para la obra del Señor, como propone cada uno en su corazón, como la gracia de Dios te lleva a hacerlo. Ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí encuentro un principio. Tal vez no nos hemos reunido físicamente. Todos los domingos yo debo apartar algo de acuerdo a este principio, ponerlo a un lado. Sea que lo prepare para poder ofrendarlo una vez que volvamos juntos o buscar otra forma de apoyar la obra del Señor. Aquí encontramos un principio práctico. ¿Cuál es? Compartiendo para las necesidades de los santos, supliendo, siendo generosos. Y por último, que el tiempo ha avanzado, al final del versículo 13, practicando la hospitalidad, que tiene que ver también con otro aspecto de nuestra generosidad, de nuestro apoyo, de nuestra misericordia. ¿Cuántas veces nosotros, yo puedo hablar personalmente y mi familia, fuimos bendecidos con una ofrenda de amor generosa que tal vez no la esperábamos, pero que llegó en el momento tan preciso? Lo he visto en mi país y también lo he visto acá en momentos de dificultad. Veamos ahora un principio más del amor práctico en el pueblo del Señor. Practicando, dice el verso 13, la hospitalidad al final de este versículo. Nuevamente es un llamado práctico. Esta expresión tiene que ver con amar a forasteros o desconocidos. La hospitalidad tiene que ver con forasteros o desconocidos. Esta actitud produce un interés en ayudar a las necesidades de los demás, sin esperar ninguna recompensa. Por amor a Dios y su obra, ayudamos desinteresadamente a quienes lo necesitan, no solo cuando la ocasión se presenta, sino buscando oportunidad siempre para hacerlo. De hecho, el escritor a los Hebreos en su exhortación práctica, en el capítulo 13, verso 2, dice lo siguiente: no os olvidéis de la hospitalidad, es decir,
no se olviden de abrir las puertas a forasteros que son del pueblo de Dios, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Tal vez una pregunta al final. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a su casa? Algunos dicen, no, es que yo no tengo nada, soy muy limitado. Ese es orgullo. Porque el amor genuino, el amor verdadero, no viene a ver lo que tú tienes. Quien viene a ver lo que tú tienes en tu casa es un carnal, no es un creyente espiritual, no es un ángel. Pero usted debe ser una persona de puertas abiertas, tanto en su corazón como en su hogar. Tenemos un mandato del Señor. Amor práctico. ¿Cómo evidenciamos este amor práctico? El mandato que vemos acá en forma práctica. Debemos amarnos como familia espiritual. Debemos honrar, priorizar, reconocer a los hermanos. Debemos darle la honra que requieren. Debemos ser diligentes en servir. Debemos tener siempre ferviente espíritu, buena actitud. Debemos aprender a gozarnos aún en medio de las dificultades con el pueblo del Señor. Debemos soportar los sufrimientos. Debemos ser constantes en la oración, en la intercesión, unos por otros. Debemos ser generosos. Un pueblo generoso que apoya, que da, porque así como damos, Dios también nos bendice y debemos ser hospitalarios, abrir las puertas de nuestro hogar y también de nuestro corazón. Yo sé que ahora no podemos, pero va a llegar el momento en que usted puede ser de bendición a otra persona, a otra familia, que tal vez hermanos que no conocen muy bien. Es una linda práctica de invitar una vez al mes una familia diferente a cenar, a almorzar, a estar con ustedes y de esta forma expresar amor los unos por los otros. Recuerden que el amor es un mandato del Señor, no tenemos opción. El amor es una marca, es el distintivo que usted y yo pertenecemos al Señor, pero el amor también es la motivación por la cual hacemos las cosas. Hacemos las cosas porque amamos a Dios y amamos al pueblo de Dios. La importancia del amor en el creyente. Como creyentes amamos a Dios porque Él nos amó primero. Hemos entendido que Dios derramó su amor en Cristo Jesús, en especial en aquel pago que Él hizo por nuestra maldad para darnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y si tú quieres ser un hijo o una hija de Dios, debes reconocer tu condición de pecador delante de Jesús, haciendo la oración del pecador, recibiendo a Cristo como tu Salvador personal y pidiéndole que Él te ayude a seguir sus enseñanzas. Si tomas este paso de fe, si haces esta oración del pecador pidiendo a Jesús el perdón de tus pecados, quiero animarte para que nos llames. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.